Por esta mañana vamos a seguir como ya la semana pasada se inició a tratar sobre el tema de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión nuestro pastor Luis Roya estuvo hablando acerca de eh, el poder sanador y perdonador de nuestro Señor y cómo obró en la vida de aquel paralítico. Esta ocasión nosotros vamos a tener una lectura inicial para así mismo a la vez dar inicio a la exposición de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. San Marcos 5, 25 al 34. La santa palabra de Dios la leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y habiendo sufrido mucho, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta. Y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mañana, como ustedes ven acá en la pantalla, el título de nuestro mensaje es: la fe que mueve el milagroso poder de Dios a nuestro favor. Pues como ya vemos en esta lectura inicial, vamos a estar hablando acerca de uno de esos tantos milagros que el Señor obró en el pasado. Y nosotros vamos a estar viendo algunas características especiales sobre este milagro. Cada milagro tuvo características especiales, pero este, sin lugar a duda, va a traer a nuestra vida, igual que a los demás que en el caso anterior fueron enseñados, siempre trae alguna enseñanza. Pero permítame antes compartir lo siguiente: todos nosotros tenemos necesidades diversas, una más prioritaria que otra, pero necesidades al fin todas. La Biblia, en los libros de los evangelios, narra un sinnúmero de milagros, los cuales fueron realizados por el Señor. Y sabemos que el poder que viene de Él, porque fíjese que en la misma lectura inicial que tuvimos dice que Jesús había entendido cuando le fue tocado que de Él había salido poder para la realización de ese milagro. Es decir, que el ser humano de nada tiene que ver, solamente los milagros obran bajo la poderosa mano del Señor. Ahora bien, pero esto quiere decir que en cuanto a nosotros, debemos quedarnos quietos hasta que, en este caso, la obra milagrosa del Señor sea efectuada. Bueno, esta mañana vamos a estar viendo algunas enseñanzas que el Señor, en cada uno de esos milagros, y vamos a hacer referencia, aunque no vamos a tratar esos otros milagros, vamos a ver que los que fueron beneficiarios de estos milagros tuvieron que hacer algo. Pero antes, permítanme definir lo que significa, de acuerdo al diccionario bíblico, la palabra milagro. Se llama milagro a un suceso sensible y trascendental que se produce por medio de la intervención divina y que forma asimismo parte de una revelación. Se llama milagro a esa intervención divina que obra en favor de una persona y que a la vez forma parte de una revelación. Alguien, no sé quién dijo esta expresión, y no sé si usted la habrá escuchado, y si la ha escuchado la refrescará esta mañana, y si no la ha escuchado la aprenderá, al igual que cuando yo la escuché por primera vez. Pero tiene sentido que en el mundo hay tres tipos de personas: las personas que viven deseando y soñando que pasen cosas maravillosas y milagrosas en su vida; las otras que se sientan a esperar que esas cosas pasen;
y desde luego otros que obran para que éstas pasen. El propósito de esta mañana es que nosotros podamos aprender a través de la palabra del Señor, que el Señor sigue siendo el mismo ayer y por los siglos de los siglos, pero es necesario que así como vimos en la lectura inicial, que dice, ¿qué fue lo que la connotación que dan algunos versículos? ¿Qué fue lo que salvó a esta mujer? Claro, uno diría, bueno, sí, tuvo que tocar el manto del Señor, pero fíjese que el Señor hace hincapié que tu fe te ha salvado de tu azote. Sí, que la mujer tuvo que obrar, y vemos que en el caso de la lectura, vemos que dice que ella tuvo que, en medio de la multitud, dirigirse hacia donde estaba el Señor. Entonces, esta mañana vamos a estar aprendiendo algunas enseñanzas referentes a este milagro que el Señor obró en favor de esta mujer. Pero como le digo, para los que les gustan llevar anotaciones, vamos a dar algunos otros milagros que usted pueda anotar, y va a ver que a la misma vez fue característico cuando el Señor obró en estos milagros la fe de esa persona. Si usted busca también el libro de Marcos, el capítulo 2, verso 1 al 12, allí nos habla acerca de la sanación del paralítico, y ya eso se estuvo predicando, pero usted va a ver que hubo una parte importante en la sanación de este paralítico, porque las personas que llevaron a este paralítico, si no hubiesen sido movidos por la fe, e hicieron lo que ya nosotros conocemos, que tuvieron por la multitud que había, no pudieron hacer como hizo la mujer, el flujo de sangre, colarse entre medio de ellos, sino que tuvieron que abrir el tejado y bajar hacia donde estaba el Señor a sus pies al paralítico. También vemos la sanación del siervo al centurión, que lo vemos en el libro según el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo al 13. Allí vemos que inclusive algo muy connotatorio en cuanto a este centurión, que él dijo, mira, Señor, yo no soy digno, ¿qué?, de que tú entres a mi casa. Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad, así como a mí me dan orden, yo también tengo a quienes le doy algo, que le digo, si tú bebes, di la palabra solamente. Y ya uno conoce la historia de cómo el siervo del centurión fue sanado. También la sanación de Bartimeo, el ciego, en Marcos capítulo 10, 46, 52, que también se resalta la fe de este hombre. Y la sanación de la hija de una mujer sirofenicia, en Marcos 7, 24 al 30. Hay otro tipo de milagro donde de luego la fe tuvo que obrar, pero en toda, no solamente la fe hubo que obrar, sino que vimos la compasión de parte del Señor a favor de esta persona. Le hago referencia simplemente a estos cuantas citas y estos cuantos milagros, pero usted puede buscar, si algunos que tienen Biblia de referencia, y puede buscar la serie de los diferentes milagros que hizo el Señor Jesucristo, los cuales, como les decía, están narrados en los evangelios, y usted va a ver que cada uno tiene características diferentes, pero algo en común, que cada una de esas personas, cuando se acercaron para que el Señor obrara en su favor, fue basado en la fe. Vayamos pues a nuestro primer punto referente al tema de tratar de hoy, sobre la sanación de la mujer del flujo de sangre. La primera característica que vemos en este milagro, lo vemos en el versículo 25 y 26, y mira lo que nos dicen. Pero una mujer que desde hacía, ¿qué?, 12 años padecía de flujo de sangre, y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenían, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar como cuando hay personas que en búsqueda de su sanación, dice, agota todos los recursos. En este caso, para sintetizarlo, esta mujer dice que no solamente tuvo que padecer 12 años, sino dice que había gastado todo su dinero. Se ve que si estuvo manejando esta enfermedad y no se dio por vencida durante 12 años, pues no era una mujer, como dice, que tenía mala economía, porque para una persona estar, como decimos en el actor dominicano, de médico en médico y buscando tratamiento, porque desde luego, cada uno de esos médicos ya fue con la esperanza de conseguir la sanación, y desde luego esos médicos estoy seguro que le indicaron algún tipo de tratamiento, aunque a resumida cuenta no le fuera efectivo, como de hecho no le fue, y dice que el asunto iba, como dice, empeorando. Entonces, la primera característica que vemos en este milagro es que el largo periodo de sufrimiento sin resultado, ¿qué?, positivo.
Esta mujer, mire, desde luego, hay que catalogarla como una heroína, porque cuando ya una persona va por cierto tiempo, llámese 1 año, 2 años pasando una enfermedad, y más gastando los recursos, que es lo que tiende a decir, bueno, ya como quiera, ya yo veo que yo estoy desahuciado o desahuciada, dame abandonar esto. Tal vez deje algunos cuantos recursos para que mis familiares me entierren. Pero esta mujer se ve que era persistente. Pensaba luego humanamente que lo que había en su entorno en aquel entonces, que eran los médicos, que trataban las diferentes enfermedades, podían lograr ¿qué? Su sanación. Pero vemos que en este caso, esta mujer, vuelvo y le digo, hizo todo lo que humanamente fue posible, pero no logró conseguir ¿qué? La sanación que ella necesitaba y padecía cada día más y más. Entonces, la segunda característica que vemos en este milagro, la vemos en los versículos 27 y 28. Mire lo que nos dice. Cuando ella oyó hablar ¿qué? De Jesús, vino por él detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocaren su manto, seré salvo. Yo estoy seguro que esta mujer, cuando habla la Biblia aquí en el Evangelio, que había escuchado hablar de Jesús, no fue que ella, bueno, a primera instancia escuchó hablar de Jesús y digo, bueno, dame caerle atrás, sino que estoy seguro que anterior vez esta mujer tuvo que haber escuchado hablar de Jesús, como cita la Biblia, por asunto de referencia. Y en esa oportunidad que es donde se cita ahora que obró el milagro, ella dijo, bueno, pero si ya humanamente yo gasté todo lo que esté a mi alcance y escucho hablar de un hombre que ha llegado un Mesías, un profeta, recuerda que los judíos todavía no habían aceptado y desde luego todavía aún no aceptan a Jesucristo como el Mesías enviado, pero sí le reconocían como un profeta, al igual que Juan el Bautista y otros más, y veían los hechos que él solía hacer como los milagros, que como decía en una parte introductoria, no era más que la manifestación de que él era Dios encarnado. Entonces esta mujer dijo, bueno, si ya yo he agotado todos los recursos a vida y por haber, lo último que después me puede quedar a mí como instancia es acercarme ¿qué? Al Señor Jesucristo. Pero esta mujer, así como decían al principio, que en su afán de conseguir la sanación, ponía su fe antes de llegar a Jesucristo en los médicos. Bueno, desde luego, aunque ella no sabía ni había reconocido que Jesucristo era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, pero sí un profeta de Dios, dijo, bueno, si ya no lo pudieron los médicos, pues vamos a buscar a alguien que sea enviado de Dios para que pueda sanarme. Y vemos que como cita aquí, dice que cuando ella logra hablar de Jesús, en medio del recorrido que se da esta situación, Jesucristo está en medio de un grupo de multitud y esta mujer se abre que paso entre la multitud. Y ustedes deben saber que de acuerdo a la Escritura, cuando una mujer cuando estaba o en su periodo menstrual, en este caso la mujer no estaba en su periodo menstrual, sino que padecía de esa enfermedad por 12 años, no le era permitido estar en el entorno que es de las demás personas, ni mucho menos que las demás personas la tocasen, porque de luego hacía que fuera que ella era impura, convertía a la otra persona que la tocaba en impura. Pero esta mujer fue una persona arriesgada, pero sobre todo decidida y determinada en cuanto a alcanzar su objetivo. Por eso el segundo tema le hemos titulado la firme decisión de esta mujer de buscar a Jesús. Entonces, cuando ella decide, que dice abrirse en medio de la multitud, de buscar a Jesús, dice ella, fíjate que ella no trató de vocearle ni decirle, mira, mírame, que ella dijo, oye, mire qué gran fe tenía esta mujer. Dijo, bueno, tan solo que tocar su manto. ¿Qué? Yo estoy segura, si eres el Mesías, si eres el profeta, como yo he ido a hablar referente a las obras que él ha hecho, yo no necesito más nada, sino que sin que él se dé cuenta, ¿qué? Tocar su manto. Y ese proceso de fe en la vida de esta mujer obró milagrosamente, porque dice que ella dijo que tan solo tocar su manto sería salva. Entonces, esta mujer tenía una firme convicción de que tan solo con tener ese encuentro, aunque cercano, pero que si ni siquiera el maestro se diera cuenta, pues ella iba a ser sanada. Entonces vemos que esta mujer, a pesar de la inconveniente, porque yo me imagino una mujer con el miedo que debería tener de que alguien la conociera y supiera en poder su quebranto y la sorprendiera y
y fuera llevada, por ejemplo, ante las autoridades competentes, porque como le decía, no le era permitida a una persona con cierta característica, igual que los leprosos, estar en contacto con las demás personas porque eran considerados impuros. Sin embargo, en su determinación y en su desesperación por conseguir su objetivo, pues esta mujer hizo un gran esfuerzo. Hizo un gran esfuerzo porque imagínense, como dice la palabra de Dios, que muchas personas, multitudes seguían al Señor en medio de todos esos procesos. Y esa mujer, Dios, digo yo, le dio la facilidad, aún en medio de su quebranto, de abrirse paso entre medio de la multitud, porque es igual cuando llega un destinatario o una persona, como decimos, muy famosa y que nosotros decimos, wow, pero mira toda la gente que yo tengo adelante y él está allá adelante o está allá en tal tarima y cómo yo llego ahí. Pero cuando dice, como dicen en la actual popular, cuando una persona tiene una determinada decisión tomada, pues hace lo que esté a su alcance para llegar y todas las dificultades que pudo encontrar esta mujer, que la Biblia no cita, pero sí dice que ella tuvo que abrirse paso en la multitud, pues fue una escena que usted pudiera imaginársela cómo pudiera haber sido. Pero lo importante es que esta mujer tomó esa firme decisión. Pero vamos a ver que esa decisión que tomó esta mujer tuvo como resultado un resultado positivo, que nos dice el versículo 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana, ¿qué? De aquel azote. Esta mujer tan pronto tocó al Señor Jesucristo, después del esfuerzo, yo me imagino que llegó agotada y cansada hasta lograr asirse del manto del Señor Jesucristo. Y luego que lo toca, dice que ella no fue al rato, no fue cuando llegó a su casa, dice que al instante, dice que ella sintió que la fuente de flujo de sangre se secó y sintió que en todo su cuerpo ya había sido sanada de su azote. Entonces, vemos que cuando uno se traza un objetivo, como así como lo puede alcanzar, a veces no lo alcanza. Pero en este caso, la fe que motivó a esta mujer la movió a buscar del Señor Jesucristo, como nos dice los versículos anteriores, le permitió a ella lograr conseguir ¿qué? Unos resultados positivos. Lo que ella no logró, poniendo su fe durante 12 años a través de tratamiento y consultas médicas, pues lo logró, como dice, en un instante, simplemente teniendo ¿qué? Un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una historia que como otras, y como le hice la referencia de algunos de los milagros anteriormente, que se citan en el Evangelio, hubo que la persona que necesitaba de que el Señor obrara en su favor, pues hiciera algo en cuanto a la fe. Dice el libro de Santiago, y aquí quiero hacer un paréntesis, que la fe sin obra es muerta. Y uno dirá, bueno, cuando Santiago dice que la fe sin obra es muerta, estaría como contradiciendo algunos escritos del Evangelio, donde dice que simplemente nosotros por la fe somos salvos. Y Santiago quisiera hacer como referencia de como que para que nosotros pudiéramos alcanzar algo, en este caso también la salvación, tuviéramos que obrar en favor. No, cuando Santiago habla que la fe sin obra es muerta, es decir, si una persona, en este caso, como cita en los evangelios esta serie de milagros, necesita, por ejemplo, que el Señor obra en favor de él para sanación, ¿necesita qué? Que esa fe, que es algo intangible, llevarlo ¿qué? A lo tangible. En este caso la mujer, esa fe que tenía en su mente, ¿qué lo hizo? Lo trasladó en una acción. Digo, bueno, yo no me puedo quedar en mi casa simplemente deseando, como le decía de los tipos de personas, que el Señor Jesucristo, por ejemplo, me sane. Yo tengo que ir a la fuente de sanación, a la fuente de salvación, que en este caso es el Señor Jesucristo. Entonces ella tuvo que pasar todo lo que, así como pasó todos los vituperios durante 12 años y no logró ningún resultado, pero ella estaba convencida, como cita aquí el Evangelio, que tan pronto tuviera ese encuentro cercano con el Señor Jesucristo y fuese tocado, pues ella sería sanada. Entonces, vemos así mismo, como le decía, para los que tomaron anotaciones, que usted se va a fijar que en los demás milagros que hemos citado, cada una de esas personas tuvo que emprender esa fe que tenía en su mente
a llevarlo a hacer una acción. En el caso del paralítico, el paralítico por sí mismo no lo pudieron o no pudo hacer nada, pero los familiares o las personas que acompañaban al paralítico ejercieron la fe del paralítico de ellos mismos que, movidos, dijeron, bueno, no podemos pasar por entre los multitud, bueno, pues vamos a buscar la forma, pero tenemos que llegar a la fuente que le pueda dar la sanación a la persona que estaba siendo afectada, como en el caso del paralítico. ¿Qué dice que en el caso del paralítico que ya se estuvo tratando la semana pasada? Que no solamente fue sanado de su enfermedad, que él le dijo que tu fe también lo salvó. Porque el paralítico no vio solamente al Señor Jesucristo como su fuente de sanación, sino que el Señor vio más allá en la fe de ese individuo, ¿qué? La suficiente fe para también otorgarle el perdón de pecado, como ya se ha hablado. Entonces esta mujer fue sanada al instante, logró su objetivo, pero ¿por qué? Porque esa fe que ella depositó al oír de Jesús, la movió ¿qué? A acercarse a Jesús. Y eso es lo que pasa, como dice la palabra de Dios y hace una comparación, cuanto a muchas personas, en este caso personas no creyentes, que hablan que creen en Dios. Dice la palabra que los demonios creen que y hacen mejor que nosotros, que tiemblen. Entonces, no solamente creen en Dios, sino que la persona en este caso que no conoce del Señor, el decir que cree en Dios tiene que llevarlo a moverlo a qué? A dar ese paso de fe de venir al Señor Jesucristo. Porque usted busca a toda persona y con raras excepciones de lo que se consideran ateos y alguna gente extremista, usted le hace una pregunta a todo aquel que no es convertido, usted le pregunta, ¿cree en Dios? Dice, claro que sí, ni modo. Pero la pregunta, a lo que la palabra de Dios llama a creer, que se llama obedecer, da ese paso hacia el arrepentimiento, ¿lo hacen las personas que dicen supuestamente que creen en Dios? No. Pues entonces eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, no solamente a aquellos que conocemos del Señor Jesucristo, que nuestra fe tiene que movernos ¿qué? A tomar acciones para lograr esas obras maravillosas que solamente vienen a través del poder divino de nuestro Señor. Y en el caso de los que no conocen a Jesucristo, bueno, usted quiere ser sanado, no es por una enfermedad, pero en este caso la mayor enfermedad que usted debe ser sanado es la enfermedad del pecado. Porque si te busca en los milagros de nuestro Señor Jesucristo, muchas de esas personas que fueron beneficiarios de sus milagros fueron los que el día en que fueron crucificados le gritaron igual que otra multitud, crucifiquen. Sin embargo, mucho de lo que Dios obró el milagro, no solamente obró el milagro de la sanación en su vida en cuanto a la salud física, sino también obró el milagro en cuanto a la sanación espiritual. Y yo me traslado a uno de los milagros que aunque no he citado con respecto a los 10 leprosos. Nosotros conocemos la historia que eran 10 leprosos. ¿Y fueron sanos qué? Los 10. Sin embargo, dice que uno solo se devolvió dando qué? La gracia al Señor y alabando y glorificando al Señor. Y yo estoy seguro que ese hombre a partir del momento, cita la palabra de Dios, que quiso y se convirtió en ¿qué? Un discípulo del Señor Jesucristo. Pero la pregunta, ¿y los otros 9 no fueron beneficiarios de la sanación de su quebranto? Sí, pero a ellos lo único que les interesaba, como yo muchas veces digo que eso pasa principalmente en las personas que no son convertidos, que siempre le piden a los creyentes que oren por ellos para que el Señor obre en cuanto a su salud. Pero tan pronto son sanados, ¿qué? Siguen su vida de pecado y no muestran agradecimiento al Señor. Oye, pero si el Señor en su misericordia y principalmente aquellos que son desahuciados médicamente hablando, lo menos que yo puedo en esta oportunidad que el Señor me ha dado de recobrar mi salud es dedicar mi vida a lo que me resta para la alabanza y la gloria del Señor como lo hicieron otros. Sin embargo, no lo hacen. Y por eso, como le digo, muchas personas que fueron en aquel entonces y hoy en día consiguen que el Señor sanación de salud en su vida, se olvidan de aquel todopoderoso que le puede salvar y simplemente se limitan en conseguir el milagro de la sanación física. Pero si una persona es sanada de una enfermedad incurable, que estuvo al borde de la muerte, pero sigue en su delito y pecado, bueno, puede durar un par de años más, pero al final el resultado de él va a ser la condenación eterna. Por eso la persona, y así lo invita el Señor en esta mañana, aquellos que no lo conocen, es no solamente procurar que si usted está en medio de cualquier situación de salud física, de salud emocional, y busca, por ejemplo, que el Señor le pueda dar paz, que el Señor le pueda traer sanación a su vida. Pues así mismo también usted debe pedirle al Señor que traiga la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio con Dios. Porque en la medida que usted consigue la sanación, no solamente
espiritual, usted no va a tener que sanación por un lado, física o emocionalmente, pero sobre todo la sanación de saber que usted tiene vida eterna, saber que usted tiene esperanza en Cristo, porque si usted simplemente logra el favor de Dios, que el Señor en su misericordia lo pueda hacer, y usted sigue en sus delitos y pecados, pues así mismo va a tener entonces una muerte, una condenación eterna en el infierno. Por eso en esta mañana le invitamos a los amigos que puedan encontrarse en medio nuestro, o los que pudieran seguirnos a través de las redes sociales en este servicio, que puedan hacer como esta mujer, que sean movidas hacia el Señor Jesucristo, pero no simplemente por alcanzar el objetivo de la sanación física, sino también la sanación espiritual. Fíjate que la palabra de Dios no solamente hace la salvedad de que esta mujer fue sana de su azote, dice, también el Señor dice que tu fe que, al igual que otro, te ha salvado, porque tenía que ser suficientemente una persona que pudiera creer, que simplemente no teniendo que tener que el Señor lo tocara, sin simplemente tocar el borde, que cuando usted toca el borde de un vestido de una persona, necesariamente usted no lo ha tocado simplemente la vestimenta en la cual está esa persona vestida. Pero esta mujer tenía la suficiente fe y por eso lo que la movió a ella a hacer la acción de tocar al Señor Jesucristo, pues obró el Señor poderosamente en la vida de esta mujer para sanación. Entonces, así el Señor nos dice a aquellos que ya le conocemos, que el Señor, así como obró en el pasado, por eso decía que el Señor, y eso lo dice la palabra de Dios, es ayer, hoy y para siempre el mismo. A veces nosotros, en el caso de los creyentes, pedimos que el Señor obre milagrosamente, no solamente en cuanto a nuestra salud, sino en cuanto a otras necesidades, como le decía, que para uno puede ser prioritarias y trascendentales, para otros tal vez no sean tan así. Cada uno la categoriza de acuerdo a cómo se sienta, pero todas son necesidades y el Señor puede satisfacer las necesidades, pero Él va a obrar conforme a cómo usted ejercite, ponga en ejercicio esa fe y sobre todo, como yo siempre he dicho y pongo siempre esta analogía, si en el caso, como nosotros como creyentes, no está bien nuestra relación con el Señor, recuerde que el Señor inclusive utiliza las enfermedades, la índole que fuere, para castigarnos, para hacerlo nosotros reconocer nuestra parte y hacernos volver al camino del Señor. Porque a veces nosotros también somos parecidos a los inconversos, aunque seamos creyentes, que queremos que simplemente el Señor obre en nuestro favor, pero no andamos a la luz de lo que establece su palabra. Dice la palabra de Dios referente a los creyentes, que nosotros, todo lo que pidamos al Padre, dice el Señor Jesucristo, una promesa que le hizo a los creyentes, en su nombre, ¿qué? Él lo va a dar. Por eso es igual que un hijo, y siempre pongo esa comparación, que es malcriado, que es desobediente, y nosotros, aunque amamos a ese hijo, asentimos en tocarle esa petición, no estaríamos obrando bien. Entonces dice la palabra de Dios, que si el Padre de las luces, el Señor Todopoderoso, sabe dar si los hombres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Pero el Padre Celestial siempre nos da a nosotros como conviene. Entonces a veces, vuelvo y reitero, nosotros nos pasamos años pidiéndole por peticiones y pidiendo que el Señor, como es el único que tiene el poder para la realización de los milagros, de las obras maravillosas que solamente Él puede hacer, y a veces no vemos respuesta. Entonces eso debe llevarnos a, como creyentes, a reflexionar. ¿Qué está pasando que el Señor no está obrando en mi vida como yo quisiera que obrase? ¿Estoy yo realmente ejercitando esa fe, poniéndola, como dice Santiago, en práctica, en obra? ¿O simplemente estoy esperando al Señor sentado? Bueno, yo tengo fe que el Señor, como hijo suyo, obre y creer que como Padre nuestro, que el Señor tiene la obligación, es como algo automático, de que, bueno, es mi Padre, tiene que concederme esa petición. No. La relación, así como debe ser armoniosa entre un padre y un hijo a nivel carnal, pues así mismo tiene que ser armoniosa con nuestro Padre Celestial. Y yo le digo, porque el Señor sabe lo que nos conviene. Entonces, si el Señor ve que nosotros no andamos bien conforme a su palabra y nos bendice, nos otorga todas las peticiones que nosotros hacemos, bueno, pues nos estaría convirtiendo en vez de hijo amado, en hijo ¿qué? Consentido. Y el Señor, esa no es una de sus características, de que nosotros podamos convertirnos en hijos consentidos del Señor.
sino que somos hijos amados, y como hijos amados, entonces, Señor, cuando es necesario, también nos disciplina. Pero vamos a ver algo importante, a diferencia de los demás milagros, que nada más fue característico en este milagro. Primero, porque en los demás milagros, en el caso de el Señor tuvo, como se dice, un encuentro cercano, porque en el caso del paralítico, cuando fue bajado, el Señor lo vio y tuvo una conversación con él. Pero recuerde que hasta tanto la mujer consigue la sanación, ¿qué? La única que sí sabía lo que había obrado en favor de ella era que la mujer. Entonces, por eso viene entonces en la última parte que narra los versículos 30 al 34. Allí el Señor resalta varias cosas. Primero resalta la fe de la mujer y resalta otro aspecto que lo vamos a ver inmediatamente. En el versículo 30 al 34, mire lo que nos dice. Luego Jesús, conociendo a sí mismo, porque hay que aclarar algo, el Señor no desconocía porque el Señor es todopoderoso. Pero vamos a ver algo que cualquiera dirá, pero ven acá, como van a preguntar los discípulos, ¿por qué el Señor hace esta pregunta? Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, digo, ¿quién ha tocado mi vestido? Entonces, de luego, los que más estaban en su entorno, que son sus discípulos, mira lo que le dijeron. Señor, sus discípulos le dijeron, ve que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Es decir, en otra palabra, los discípulos, Señor, pero es como una redundancia. Tú decís, bueno, tú estás en medio de una multitud que no se sabe si fue Juan, fue Pedro, quién te tocó o te rozó. Y tú dices de que quién te ha tocado. Como que eso está de más. Si fuéramos nosotros también que tuviéramos, al igual que los discípulos que le salieron con esta expresión al Señor. Pero sin embargo el Señor no le contesta, sino vuelve y hace lo mío. Pero él miraba a la multitud para ver quién le había hecho esto. Él sabía, como Dios Todopoderoso, quién lo había hecho. Entonces, ¿qué sucede? Mira lo que nos dice el versículo 32. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo que toda la verdad. Ahora la pregunta dirá, pero Señor, en su insapiencia no sabía todo lo que había pasado. Sí, pero hay algo importante, que los milagros que el Señor, como le decía al principio de la introducción, siempre hizo, fue para qué. Él sabía lo que hacía como Dios Todopoderoso, pero para testimonio qué. Precisamente esa gente que le gustan creer que por vista. Si la mujer se va sanada y el Señor no hace esta pregunta, no solamente va a resaltar la fe de estas mujeres, como lo de hecho lo vamos a ver en los versículos finales, sino que ese milagro iba a quedar oculto, porque la mujer podía después llegar a su casa a decir, de que, ay, el Señor, yo lo toqué y fui sana. Y es, porque usted sabe cómo era la nación judía de incrédulos. Sin embargo, el Señor, aunque conoce todo esto, le hace una pregunta a la multitud de lo que él sabe y ya tiene respuesta. Entonces, él lo que está esperando que quien él había obrado en su favor, al ser tocado, asintiera y declarara lo que había acontecido. Y dice que cuando ya después de dos preguntas, toda la mujer dijo, bueno, no me queda de otra. Pero la mujer pudo haberse quedado callada también. Pero eso es lo importante cuando Dios obra maravillosamente en la vida de un ser humano, llámese a un no creyente, que pueda dar testimonio de las maravillas, el poder de Dios y sobre todo la bondad de Dios hacia nosotros. Entonces que esta mujer, mire como dice, temiendo y temblando. Y la pregunta la gente dirá, ¿por qué estaba temiendo esta mujer? Ella no le estaba temiendo, ¿qué? A la pregunta que el Señor hacía. Recuerda que esta mujer, ¿de qué estaba padeciendo? De flujo de sangre. Ella decía, bueno, yo estoy seca, he sido sanada, pero yo sabía que si era descubierto que ella estaba en medio de la multitud, pudiera haber tenido problemas. Sin embargo, en su temor, ¿qué dice? De manera reverente se postra a los pies del Señor y le dice, le cuenta toda la verdad. Pero él no le cuenta toda la verdad como usted sentarse ahí, tú y yo. Todo el que estaba al entorno, cercano o no cercano, escuchó que el testimonio de lo que esta mujer hizo de manera silente en medio de la multitud y que nadie se había dado cuenta. Entonces, por esto, el Señor Jesucristo resalta esta importancia de que esta mujer lo declare, porque como vuelvo y le digo, esa mujer podía haber ido a su casa y decir, y de hecho, haber quedado sanada, pero se iba a quedar que ese
testimonio oculto. Entonces, por esto fue necesario que el Señor confrontara a la multitud esperando respuesta de quien había recibido la bendición de haber sido sanado. Pero mire, ya en el versículo 34 lo importante que dice, y él, después que escucha toda la historia maravillosa de esta mujer, dice, hija, ¿tu fe qué? Te ha hecho salva. ¿Qué dice? Ve en paz. Y queda sana. Doble sanidad. Sanación del cuerpo y salvación del alma. Porque fíjate, si solamente había sido sana, había dicho, bueno, ya tú quedaste sana, lo importante es que tú des testimonio. Pero dice, tu fe, recuerde que dice que nuestra salvación viene ¿qué? Por fe. Lo primero que resaltó ¿qué? Es lo eterno, lo del alma. Dice, tu fe te ha salvado. Él resaltó de último y no era menos importante porque lo que la que engojaba a esa mujer era ¿qué? Su salud física. Pero resalta la parte ya humana, porque esa mujer desde luego fue sana, por no se sabe si a los 5, 10, 20, 30 años posteriormente murió. Pero lo importante es, como le decía al principio, es la salvación que Dios obró en su vida por su fe. Por eso resalta la salvación primero que la sanación, porque usted puede ser sanado, pero si usted sigue muerto en su delito y pecado, tarde o temprano, si usted no se arrepiente, usted va a ir a la condenación eterna. Entonces vemos una vez más, resalta no solamente la fe de esta mujer para salvación, sino también para ser librada de su azote. Entonces, era importante que el Señor resaltara a la mujer la fe de esta mujer, no solamente que obró para salvación, sino también para sanación, porque vuelvo como le reitero, si no escuchan el testimonio de esta mujer, iba a ser difícil, para no ser imposible, creer la versión que la mujer diera. Recuerde, y hago este paréntesis, usted se recuerda cuando la mujer que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo en el pozo de Jacob, que cuando el Señor le dijo, mira, ve y busca a tu marido, y tuvo ese conversatorio y después le dijo el encuentro con la mujer samaritana, perdón. Cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana, ¿qué hace la mujer samaritana? Que ella va y da testimonio, ¿qué? De lo que había acontecido en su vida. Y dice que mucha gente, muchos de ellos creyeron. Pero como ellos también creyeron, dice que porque también el Señor, como iba transitando, también llegó ante ellos y ya muchos más creyeron por la exposición que el Señor hizo públicamente también cuando ya estuvo en Samaria. Pero dicen que los que conocían la situación de esta mujer, al escuchar el testimonio de esta mujer, también creyeron por la palabra de la mujer, pero también de forma por el mensaje que el Señor hizo cuando estuvo presente con ellos. Entonces, es importante que cuando el Señor obra en favor nuestro para salvación o para sanación, la persona dé testimonio de las maravillas del Señor. Entonces vemos esta mujer que el Señor aquí, a través de Marcos, narra y resalta la fe de esta mujer. Entonces, por eso, como decía al principio en la traducción, del Señor es que viene todo el poder para la realización de los milagros. Pero la parte que humanamente, porque recuerden, nosotros no podemos hacer lo que humanamente podemos. En este caso, humanamente, nosotros que podemos hacer es poner esa fe en acción, depositar toda nuestra confianza y nuestra esperanza al Señor y pedir lo que Él nos demanda en su palabra. Ya la parte imposible, porque la parte, si humanamente la mujer había podido conseguir sanación, lo había conseguido. Sin embargo, ella hizo lo que humanamente pudo. ¿Y qué lo hizo ella? Bueno, dame hacer algún chin más, más allá de la humanidad que me limita. Bueno, yo me voy a abrir entre medio de la multitud y voy a poner mi fe acción en tocar al Señor, porque yo sé que simplemente con tocarlo yo voy a recibir sanación. Entonces, es necesario que nosotros, ya viendo estos versículos finales, no sé que usted haya aprendido esta mañana, pero como le decía, la primera característica que vimos de este milagro es que esta mujer duró 12 años esperando, caminando aquí para allá y de allá para acá, tratando de conseguir sanación de su quebranto. Sin embargo, no lo pudo hacer. ¿Qué le movió a ella esto? Bueno, ya ella, al escuchar de Jesús, dijo, bueno, yo me voy a mover a tener un encuentro en medio, aunque tenga que cruzar dificultades, como en este caso, transitar en medio de la multitud y acercarme al Señor. Y ya uno sabe lo que le permitió a esta mujer.
tocar simplemente el manto del Señor Jesucristo y vemos que el Señor obró poderosamente. Pero sobre todo vemos que el Señor, para que este milagro no tanto Él fuera resaltado como un hijo de Dios y le fuera dado la gloria como Él se la merece, sino para testimonio de aquellas personas que aún, porque mire, no solamente este milagro, la Biblia habla de un sinnúmero de milagros y hechos que el Señor hizo mientras estuvo aquí en la tierra en favor de la nación judía y de sus ciudadanos. Sin embargo, nosotros sabemos que fueron muy pocos los discípulos que creyeron en Él. De hecho, en algunos de sus milagros, lo último que dijeron que el Señor hacía todos esos milagros, oiga, es por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Mira a ver si era un pueblo tan creyente o no, en cuanto a reconocer la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y saber que era el Hijo de Dios enviado hacia ellos y que inclusive estaba profetizado en la Escritura. Sin embargo, algunos eran tan tercos y no querer reconocerle y darle la gloria al Señor. Y sobre todo alabar a Dios Padre por haber permitido que llegara a sus vidas el Señor Jesucristo a ellos. Sin embargo, le indicaban algunos milagros que eran hechos por el poder de Jesús. Entonces, finalmente nosotros en esta mañana quisiéramos no solamente motivarnos a lo que ya lo conocemos, cada día fortalecer nuestra fe en el Señor, sino sobre todo decirle lo que dice la palabra de Dios. La fe sin obra es muerta. Esa fe nosotros tenemos que ejercitarla. De hecho, hay muchos versículos en la palabra que no, por razón de tiempo no vamos a citar, pero nos invita a ejercitar ¿qué? La fe. Porque dice, si te busca en el libro que se está estudiando recientemente, que los jueves, que es el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, que son bastantes y extensos los testimonios de esas personas que por medio de la fe lograron conseguir muchísimas cosas, inclusive dice ser librado de la boca de leones, ser librado de naufragio y de tantísimas otras situaciones en las cuales se fueron envueltos. Pero para eso no fue de que se sentaron a esperar, bueno, aquí estoy yo, el Señor tiene que cumplirme porque yo soy su hijo. No, la fe que ellos depositaron en el Señor, en cada una de esas situaciones, lo movió a hacer algo. Entonces, así mismo nosotros como creyentes debemos ser movidos a hacer lo que nos establece la palabra del Señor. Y aquellos que no lo conocen, ser movidos a hacer lo que hizo esta mujer. Esta mujer depositó su vida por completo, no solamente para recibir sanación física, sino sanación espiritual. Una vez aprendida esta característica acerca de este milagro de la sanación del flujo de sangre de esta mujer, yo quiero que ustedes me permitan concluir diciendo lo siguiente. Si queremos ver que a nuestro Dios obrar en favor nuestro, como lo hizo en la vida de esta mujer y de otros en el pasado, tenemos y debemos poner nuestra fe en acción. Finalmente yo quiero, y esta es una pregunta que usted debe hacérsela acá o en su casa. Yo no sé si usted recuerda, pero quiero volver a refrescar la expresión que dije al principio, que en el mundo hay tres tipos de personas: las que sueñan y desean que pasen cosas maravillosas y milagrosas en sus vidas, las que se sientan a esperar que las mismas pasen y las que obran para que estas cosas pasen. Usted sabrá en cuál de estas tres usted se ubica. Si usted cree de lo que vive intentado, soñando ahí y deseando que las cosas pasen, bueno, ya usted sabe los resultados, cómo podrán llegar. Si usted de lo que se sientan a esperar, ya ustedes saben también qué resultado podrá tener. Ahora, la invitación que el Señor nos hace a través de este milagro de esta mujer y de lo que hemos hecho cita, pero no tratado esta mañana, es que cada uno ¿qué? Tuvo que ser movido ¿qué? A accionar. Entonces, ojalá el Señor nos permita que cada uno de nosotros, si no estamos en el último renglón, que ahí es que deberíamos estar todos, en el de accionar, pues si estamos todavía en de soñador y deseoso o de lo que se sientan a esperar, nos movamos entonces al renglón que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por su santa y bendita palabra, esperando que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes y los que puedan estar sintonizándonos en sus casas posteriormente, pues puedan haber sido bendecidos, pero sobre todo confrontados por la palabra. Y aquellos amigos que están aquí en medio nuestro, que puedan estar en sus casas, pedirle que hagan como la mujer del flujo de sangre,
que pongan su fe en acción al Señor, pero no solamente para que cualquier situación que pueda estar pasando en su vida, el Señor obre milagrosamente. El Señor quiere obrar milagrosamente en esa situación que le pueda estar pasando, pero quiere obrar también milagrosamente en favor suyo, dándole la salvación que a través del Señor Jesucristo fue comprada, pero que solamente Él le invita a usted que dé ese paso de fe, porque la salvación es un regalo de Dios y está disponible y está a su alcance.